Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último programa de la semana aquí en Junta Médica. Como saben, los viernes hablamos de la salud mental y hoy nos centramos en un tema, ¿no?, que sobre todo en estas fechas como que nos ponemos más melancólicos. Vamos a hablar del duelo, ¿no? Generalmente cuando alguien pierde pues, a un ser querido, a un ser cercano, a un amigo, ¿no? Es en estas fechas quizás cuando más nos acordamos de ellos, ¿no? Porque es en las Navidades, cuando nos juntamos todos en casa, todos en familia. Pero a ver, aquí hay muchas cosas. Hay personas que pueden expresar su duelo de una forma y otras de una forma completamente diferente. Hay quienes incluso no expresan el duelo. Vamos a conocer más sobre ese tema en Junta Médica. Y arrancamos el programa con una gran invitada, Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. ¿Cómo estás, Yasmín? Toda la mesa para ti, no te puedes quejar. Sí, claro, y precisamente para hablar de las pérdidas y el duelo. Bueno, es importante saber que, como bien decías hace un momento, el duelo es una pérdida natural que va más allá del dolor y que presupone muchas veces un desafío psíquico, porque es el momento en el que nosotros vamos a enfrentarnos a vivir de manera independiente o separada de la persona, el ser querido, el objeto amado que puede haber partido o que simplemente, bueno, nos hemos separado de él, ¿no? Ahora, algo que también es muy interesante es tratar de ver que el duelo no es solamente inherente a la especie humana. Nosotros podemos ver que incluso en las mascotas, en los animales, también hay procesos de duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se muda de casa, hay toda una serie de movimientos que la mascota hace para readaptarse, ¿no? Entonces, nosotros también hacemos ese tipo de movimientos. Ahora, el duelo no significa muerte, ¿no? Específicamente, puede ser una pérdida, ¿no? Por ejemplo, si una persona pierde su empleo, ¿no? Claro que sí. ¿También podríamos hablar de duelo ahí? Sí, definitivamente, podemos hablar de duelo. De por sí la vida en sí misma implica una serie de separaciones que en psicología, en psicoanálisis, se denominan como duelos frecuentes, ¿no? Podemos hablar del duelo de dejar la etapa de la niñez, por ejemplo, de la adolescencia, la juventud, el duelo de terminar el colegio, de dejar la primaria, los hijos se van de la casa. cuando los hijos se van de la casa, ¿no? Entonces son una serie de pérdidas que nosotros vamos a tener que atravesar a lo largo de la vida. Ahora, se asocia mucho más a la posibilidad de que un ser querido fallezca, porque es el momento en el que nosotros nos vamos a mostrar mucho más vulnerables y los síntomas o las características, ¿no?, que nosotros vayamos a presentar van a ser mucho más notorias en ese momento. Pero hay pérdidas también y pérdidas, ¿no? Hay pérdidas que son esperables como el fallecimiento de un padre, claro, y hay pérdidas que son para nada inesperadas, ¿no? No es lo mismo enfrentar un duelo cuando hay un proceso de enfermedad de repente ya previo, donde ya se sabe cuál va a ser el desenlace final, a que de repente hay un accidente y de manera abrupta la persona desaparezca, ¿no? También son factores que se tienen que tomar en cuenta. Claro, ¿no? Ahora, también se suele criticar mucho la forma en que cada persona lleva su duelo, ¿no? Cada persona lo puede llevar de una manera completamente diferente, pero a veces socialmente, ¿no?, antes se asociaba mucho, ¿no?, el duelo con una pérdida, por ejemplo, de un familiar, que la persona tenía que vestir de negro. Claro, ahí podríamos hacer la diferencia del luto y el duelo, ¿no? Sobre todo antiguamente, ¿no? Antiguamente se veía que las viudas, los viudos, por mucho tiempo vestían de negro a modo de ser reconocidos por tanto sus seres queridos o a ciertos ambientes sociales como personas que estaban sobrellevando una pérdida, ¿no? Pero el duelo en sí mismo es el proceso, porque es un proceso por el que pasa la persona, ¿no? Y el vestir de negro es la parte social para identificar, ¿no? Que es importante también porque una persona que está atravesando por un proceso de duelo necesita, aunque parezca un poco incongruente, irónico, mucho tiempo a solas
para poder repararse y reconstruirse. Y a veces uno hace lo contrario, ¿no? Tiende a agobiar a la persona constantemente, ¿no? Para que justo no se sienta sola. Sí, o otros, como también decías hace un momento, que hay diferentes maneras de sobrellevarlo, lo que hacen es tratar de estar engentados, ¿no? Si es que cabe el término. Entonces van a mayores reuniones sociales. El tema está en el acompañante de la persona que pasa el duelo, por ejemplo, un terapeuta. Acompañar es realmente estar con la persona en las facetas que la persona quiere estar. Si esa persona quiere estar sola, acompañarla en su soledad. Si esa persona quiere ir de fiesta, acompañarla en la fiesta. Es una manera mucho más difícil porque tenemos que renunciar a nuestras propias expectativas, Claro. ¿no? Entonces las personas, los terapeutas, en general cuando acompañamos a alguien que está en un proceso de duelo, tenemos propias expectativas de manera natural, propios deseos de que la persona se recupere, se recomponga, de repente retome su vida de manera rápida, pero esas son nuestras propias expectativas. En cambio, la persona que está atravesando el proceso tiene sus propias necesidades y respetar esas necesidades son la verdadera manera de poder acompañarlos a que se sobrepongan, ¿no? Si es que de repente hay un día que no quiere salir de la cama porque no quiere y se echa a llorar, decirle cosas como, mira, ya párate, ¿hasta cuándo vas a sufrir?, ¿no? Son poco empáticas y no ayudan, porque en realidad la persona está haciendo lo que necesita hacer, que es sufrir. Muy bien. Hablamos de que el duelo es todo un proceso, ¿no? Enseguida vamos a ver cuánto debe durar más o menos este proceso para considerar un duelo, entre comillas, normal, ¿no? Si ya se pasa este tiempo, ya qué es lo que debemos hacer. A ver, el duelo es la respuesta normal de una persona ante una pérdida. El proceso describe las emociones y otras manifestaciones físicas o psicológicas que se sienten cuando se pierde a alguien o algo. Cada persona vive su duelo de manera diferente, eso que quede bien claro. No hay una forma correcta de realizarlo. Sin embargo, dependiendo del tiempo, intensidad de sensaciones y otros factores, podría hablarse de etapas o tipos de duelo. Un enfoque psicológico propone que las personas que no superan el duelo o lo dejan atrás, un enfoque psicológico propone que las personas no superan el duelo o lo dejan atrás, sino que aprenden a que forme parte de su vida, ¿no? Con Yasmín estábamos conversando antes que me decía que generalmente el primer año, ¿no? Es un año realmente que se debía de tener como que de duelo, porque uno pasa muchas fechas importantes sin ese ser querido o esa persona que ya no va a estar más. Exactamente, claro. Varios manuales de diagnósticos de psicología, ¿no? El CIE-11, el DSM-5, estipulan como tiempo prudente o normal, si lo queremos denominar así, 12 meses, un año. Si este tiempo se prolongara, podría estar empezando a hablarse o a pensarse que la persona está pasando por un duelo ya más de carácter patológico. ¿Qué significa eso de duelo patológico? De por sí tiene que ver con que la persona no está pudiendo sobrellevar la pérdida que acaba de tener, no está de repente afrontando la vida sin este ser querido o sin esta separación que haya tenido. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente yo empiezo a disminuir mis funciones o la energía que yo tengo en el trabajo. Comienzo a faltar un poco, ¿no? Entonces veo que un área de mi vida se comienza a afectar porque de repente no soy capaz de levantarme de la cama e ir a trabajar como uno tiene que hacer, ¿no? Precisamente porque no logro manejar esta tristeza. Ese podría ser, digamos, un ejemplo. Otro, en el caso, por ejemplo, de las adicciones, las personas que han estado predispuestas o han tenido adicciones, ya sea alcoholismo, drogas, y de pronto pueden tener una recaída, ¿no? Pero hay recaídas que de repente es una, dos y las cosas vuelven a su cauce. Pero no, de repente se comienza a mezclar este duelo intenso, que es una tristeza ya muy profunda, ya estaríamos hablando más de una melancolía, ¿no? Esta persona de repente va a empezar a ver la vida con unos lentes más oscuros, con matices más grises, ¿no? Con mayor tristeza, depresión, y a su vez puede volver a estas conductas que son un poco más autodestructivas, ¿no? Y entonces, es ahí cuando ya es necesaria, por ejemplo, ¿no? La intervención de un psicoterapeuta. Sí, muchas veces incluso antes, porque es muy difícil
poder sobreponerse a una pérdida. Depende otra vez de la importancia de la pérdida, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, pueden llevar procesos terapéuticos largos, los terminan, y una vez que de repente fallece un ser querido, de repente el padre, la madre, retoman 1, 2, 3 meses de terapia para el acompañamiento, más que nada. No se puede hacer más que acompañar en esos momentos. Muy bien, ya tenemos un caso, ¿no?, sobre nuestro tema del día, que es el duelo. Vamos a verlo. Mi papá falleció a los 70 años, cerca de 50 años de matrimonio con mi mamá. En diciembre del 2013 yo estaba en una presentación musical. Terminando una canción, mi hermana me escribe un mensaje de texto en el que me dice que le habían diagnosticado cirrosis en una etapa terminal a mi papá, que ya no le podían hacer una serie de exámenes y que había que esperar. Soy Juan Alberto Arias Benavides, tengo 49 años, yo perdí a mi papá. El 13 de enero del 2015, mi cumpleaños, para mí fue el más triste de mi vida, porque ese día fue que a mi papá prácticamente lo desahuciaron, ¿no? Dijeron de que tenía unos meses de vida y que ya no se podía hacer nada. Entonces, que le demos todos los gustos, calidad de vida, y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos con mi mamá y mis hermanas. Después de la pérdida, yo no lloré hasta el momento que a mi papá, después que lo sacan de la casa, lo iban cargando, y cuando ingresa a la carroza, ahí fue el momento en que lloré, pero no aguanté más. Una etapa en que discutíamos bastante, ¿no? Dicen que cuando dos personas se parecen mucho, discuten mucho, y nos parecíamos un montón. Entonces, las últimas palabras de mi papá no fueron precisamente bonitas, ¿no? Días antes de fallecer nos juntó a mi mamá, mis dos hermanas y yo, en los cuales a cada uno le iba dedicando tiempo, conversaba con ellos. El trabajo duro fue con mi mamá y mis dos hermanas, aunque la última, hasta ahorita tengo mucho trabajo con ella, porque mucho lo llora, y mi mamá también. Ella guardó el luto hasta el año, ¿no?, que se hizo la misa, la reunión, y ahí ya se quitó el luto. Yo mi vida la llevé, traté de llevarla de lo más normal posible. Incluso yo no quería ni ponerme ropa negra en el momento del velorio, sepelio, ¿no? Pero bueno, a insistencia de la familia. Para mí mi luto no fue llorarlo, no fue, a pesar de que sentía su ausencia, no fue necesario la ropa negra. ¿No? Mi luto, digamos, que duró de repente 15 días, ¿no? Porque a la semana que falleció mi papá me llamaron para ir a cantar, a tocar. Muy bien. Bueno, ahí veíamos entonces las diferentes formas, ¿no?, de llevar un luto, de llevar un duelo, ¿no? El señor comentaba que en el caso de él, pues no fue llorar como su hermana, ¿no?, que le dio tanto tiempo que hasta ahora al parecer no lo ha superado del todo. Claro. Lo que pasa es que hablábamos de fases al inicio, ¿no? Algunas corrientes teóricas van a decir que hay alrededor de 5 fases. Otras van a decir que de repente hay 3, ¿no? O sea, por ejemplo, en psicoanálisis se habla de 3 fases en sí mismas. La primera sería la evitación, que es el momento en el que la persona está en shock, ¿no? Y también de repente empiezan a aparecer algunos elementos negadores, como no está, un poco de pensamiento mágico, esto no está pasando. Y esto generalmente es al instante de que el objeto amado es perdido. Después tenemos la confrontación, que es, me parece que en el caso, el señor narra que a él le sucede cuando ya están llevando el cajón, me parece, para que sea enterrado, ¿no? Entonces, en ese momento se pueden experimentar emociones en una alta intensidad, y no nos debemos sorprender si es que de repente son emociones como ira, como rabia, como tristeza también al mismo tiempo, ¿no? O sea, duelo viene de la palabra duelum, en griego, en latín, que significa dolor. Entonces, hay mucho dolor. Y nuestro organismo, neuroquímicamente hablando, también está
predispuesto a segregar varios neurotransmisores cuando nosotros atravesamos procesos de dolor muy profundo. Y finalmente, te hablaba de las fases. En la tercera fase tenemos el restablecimiento, que es cuando ya la persona va surgiendo, va emergiendo este desapego. Está recuperándose. Exacto, y comienza a recordar los momentos buenos, también los momentos malos, ¿no? Porque muchas veces en el momento inicial no hay muerto feo, pues, ¿no? Ni malo. Entonces comenzamos a recordar solo todo lo bueno, ¿no? Como es usual, porque también somos necesitamos... muy subjetivos al inicio y después, si ya somos objetivos, empezamos a ver todas las caras. Idealizamos, ¿no? Así es. Y luego empezamos a ver cómo es que la persona realmente era, y lo empezamos a recordar de manera integrada. Claro. Y ahí también es que surge un poco el desapego, porque ya la persona está tratando de ver de manera más objetiva qué es lo que ha pasado o ha ocurrido. Así es. Muy bien, Yasmín, hacemos nuestra primera pausa aquí en Junta Médica y ya regresamos con más. Envíenos sus consultas a las redes o también pueden llamarnos a nuestra línea médica. Ya volvemos. Le damos la bienvenida a la mesa de Junta Médica al psiquiatra Guillermo Lat del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Estamos hablando del duelo, ¿no? Aquí con Yasmín en este primer bloque nos está contando cuáles eran las etapas por las que una persona atraviesa, pero también veíamos en el caso de que no todas las personas viven el duelo de una misma forma, no cada uno lo expresa de una forma completamente distinta. En efecto. Y no solamente eso, sino que estas etapas inclusive se pueden mezclar. Algún síntoma de una puede aparecer en la otra. Para propósitos médicos, más bien usamos dos tipos de duelo normal, ¿no? Que es el duelo agudo y el duelo integrado. En el primero es la respuesta natural, emocional, cognitiva y de la conducta ante esta pérdida. Y en la segunda, ya luego de una fase en donde el individuo va adaptándose a esta pérdida, la pérdida se integra a la personalidad, a la vida normal, y ya la persona pasa esta etapa de duelo aproximadamente hasta los 6 meses. Yasmín comentaba más o menos que el primer año suele ser el más complicado, ¿no? Porque es cuando se pasan bastantes fechas especiales, sobre todo ahora que llega la Navidad, también que es cuando se suele juntar toda la familia, ¿no? Se suele recordar también mucho a ese ser querido que ya no está. Eso es cierto. Y esos síntomas del duelo agudo que comentaba pueden en esta fase integrada reaparecer en momentos de aniversarios, en momentos de Navidad, por ejemplo, de fiestas, ¿no? Puede reaparecer toda la sintomatología. Así es, ¿no? Vamos a ver cuáles son, en este cuadro, ¿no? Vamos a ver cuáles son los sentimientos que aparecen, los pensamientos, ¿no? Cuando ocurre un duelo. A ver, en el caso de los sentimientos, la tristeza, soledad, depresión, irritabilidad, alivio, culpa. En el caso de los pensamientos, confusión, dificultad para concentrarse, incredulidad, alucinaciones o preocupación por lo que se perdió. Sensaciones físicas, pueden haber mareos, arritmias, fatiga, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas, dificultad para respirar, pérdida o aumento de peso. Comportamientos, episodios de llanto, actividad excesiva, irritabilidad o agresividad, dificultad para dormir. Serían las diferentes expresiones, ¿no? De una persona ante un duelo. En efecto. Y pueden inclusive estas compartirse con un cuadro que es muy similar al duelo, que es la depresión. Así es. ¿No? Con lo cual hay que diferenciarla con claridad. Y se podría decir que se estaría dando un pasito, una persona que no sobrelleve bien esto, podría pasarse ya a la depresión. En efecto, actualmente en las clasificaciones actuales se habla del duelo como una especie de patología ya, ¿no? Pero hay algunas cosas que pueden distinguir al duelo de la depresión o de otras formas de expresión psicopatológica. En el duelo, a pesar de que hay tristeza, el individuo afectado puede reaccionar a situaciones que pueden causarle cierta alegría, o sea, hay cierta reactividad, cosa que no tiene un deprimido, por ejemplo. Muy bien, Yasmín. Sí, de repente sí hay algunos casos en los que, como les mencionaba al inicio, el duelo patológico empieza a darse, ya ha pasado el año, la persona no mejora el ánimo progresivamente también, ¿no? Sí, se podría confundir, como dice Guillermo, con un trastorno depresivo, pero también cabe ver cuáles son las situaciones dentro del cuadro depresivo
y en la parte del duelo, que es la pérdida inminente de alguien, pues, ¿no? O la separación, o de repente el deseo de tener un hijo y no poder, ¿no? Cualquier tipo de deseo que de repente alguien desee tener, cumplir y tampoco pueda hacerlo. Y cuando ocurren estos casos, ¿qué es lo que debe hacer el entorno? ¿No? Porque a veces hacemos cosas que son equivocadas y metemos la pata, en realidad. Uno tiene que prestar oídos, eso es fundamental. El individuo que está en duelo puede no saber cómo exteriorizar su afecto. Entonces se restringe, se aísla de los demás, no tiene que acercarse, buscar, tratar de que se explicite lo que se está sintiendo, ¿no? Porque de no hacerlo hay una especie de implosión interna y puede después aparecer la enfermedad mental. Y no podemos llegar al agobio, de repente nosotros en nuestro afán, ¿no?, de querer ayudarlo, de repente lo que dice Yasmín, esa persona necesita estar un tiempo sola, ¿no? Claro, pero es que hay que invitar a la persona a conversar, no hay que presionarlo a conversar. Ni obligarlo. No obligar. Como dice el doctor, hay que escucharlo. Muy bien, vamos con el dato. A ver, el duelo complicado patológico se da cuando se producen reacciones muy intensas que afectan la vida cotidiana de las personas. Esto cuando ya afecta, por ejemplo, en el ámbito laboral, sentimental, en todas las áreas. Claro, cuando no hay funcionamiento adecuado, pero por supuesto, esto tiene que ser más allá de los 6 meses, ¿no? Antes de esto es parte del duelo normal, ¿no? Pero aquí estoy viendo que como que el duelo patológico es correspondiente a una gran situación estresora y eso no necesariamente es así, ¿eh? Hay muchos individuos que sufren de duelo patológico que simplemente han perdido a su ser querido, pero ya tienen un background, es decir, unos antecedentes personales que lo predisponen a la aparición del duelo patológico. Pérdidas previas, pérdidas tempranas de familiares o de seres queridos, una incapacidad en la personalidad para poder responder adecuadamente ante la adversidad. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, podría ser que uno respondiera con un duelo patológico. Claro, ¿no? Generalmente nos estamos centrando como que en el duelo en las personas adultas, pero ¿qué hay de los niños, por ejemplo? Es muy interesante tu pregunta porque los niños no expresan su tristeza. Es mucho más difícil darse cuenta. Bueno, y también cabe resaltar que tienen la fantasía mucho más rica, más nutrida. Entonces, incluso en los adultos, cuando la pérdida se da, hay una falla, que eso es lo que muchas veces se tiene que ver, cuidar, en la percepción de la realidad, ¿no? A veces la persona te puede decir, yo sentí su presencia, me pareció verlo, ¿no? Que son deseos expresados, ¿no? Pero ¿y qué tal si la persona comienza a presentar alucinaciones, ¿no? En los niños, ese paso entre el mundo interno, externo, lo real y lo no real, es mucho más difuso, ¿no? Entonces puede creer que de repente, si es el papá el que partió, que está de viaje y que va a volver, ¿no? Por más que hayan ido al entierro, por ejemplo, en alguna oportunidad esta persona, este niño me comentaba que él tenía la esperanza de que cuando iba a ver al estacionamiento el carro de su papá, lo iba a encontrar ahí llegando, sentado en el auto del piloto, pues, ¿no? Entonces, hay un proceso mucho más complejo porque no van a expresar tristeza, sino mayor irritación, mayor rabia, mayor ira. Porque la pérdida de un ser querido para un niño, incluso para un adolescente, es casi el equivalente a la amputación de una parte del cuerpo. Muchas veces me he topado con varios adolescentes que cuando han fallecido personas muy importantes para ellos, lo describían como, a mí, yo siento que cuando partió tal persona, sentí que me cortaron una pierna, sentí que me habían arrancado una parte del cuerpo, lo viven de esa manera. Bien, sí, es de acuerdo. Entonces hay que fijarnos en la conducta del niño, ¿no? Hay que fijarnos en cómo está funcionando en las áreas que le competen, en la escuela, en la familia. Cambios en este tipo de entorno pueden ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con el niño y ayudarlos por lo tanto. ¿Y cómo debería ser, por ejemplo, darle una noticia de este tipo a un niño pequeño? La situación es bien difícil para un niño pequeño. Primero que el entender la muerte no es algo que ocurre sino después de un proceso de maduración cognitiva que puede darse después de los 7 u 8 años. Entonces, darle esa noticia a un niño no lo va a entender adecuadamente, ¿no? Y más va a aún ver si que es la ausencia, inesperado. claro,
va a ver que la ausencia más bien va a tratar de interpretarla y eso puede dar lugar, por tanto, a estos síntomas de irritabilidad, lo que nos está comentando. Hay alguna serie de rituales que más o menos como que se esperan hacer con los niños para ayudarlos en el tránsito, ¿no? Como, no sé, crearles una historia y ha partido, se fue al cielo. Independientemente de la creencia o no, los niños necesitan saber dónde es que está ahora esa persona. Entonces decirle, mire, se fue al cielo, está con las demás estrellas, está con los abuelitos. Entonces tratar de configurarle, te está cuidando, te está mirando, es un angelito, ¿no? Porque ellos necesitan procesar de manera simbólica qué es eso que están perdiendo. El dolor también se da porque la persona o lo que sea de lo que nos estamos separando o estamos perdiendo, tiene un sentido para nosotros, tiene un valor. Entonces nuestra integridad subjetiva se ve más o menos como que desbalanceada cuando perdemos ese sentido, ¿no? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Y ahora quién soy? ¿Y ahora qué hago? Para un niño es mucho más difícil manejar eso. Claro, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, ¿no?, de los tipos de duelo. A ver ustedes qué opinan. El duelo crónico, ¿no?, duración excesiva, no más de los 6 meses o el año. Duelo retrasado, también llamado inhibido, suprimido o pospuesto. Y el duelo exagerado, la persona se siente desbordada. Son síntomas realmente del duelo patológico y son características que puede tener el duelo a lo largo del tiempo, el duelo anormal. Pero como decíamos hace un momento, también depende de las características del individuo, ¿no? Porque hay personas que tienen características melancólicas ya de por sí mismas, que de repente han tenido pérdidas tempranas que no han podido procesar o tramitar bien en términos de falta. Entonces, cuando llega un duelo que tiene de repente la connotación de ser muy importante en su vida, como la pérdida de un ser querido, o de repente una migración y no tolera las mudanzas, ¿no? Todas estas pérdidas no bien procesadas se van a intensificar con esta nueva pérdida, ¿no? Entonces se tiene que descartar también que no sea una personalidad con ciertas características melancólicas. Claro, ¿no? Y luego está el duelo enmascarado. A ver, ¿de qué se trata este tipo de duelo? ¿No lo vemos? Ahí está. A ver, la persona experimenta síntomas y conductas que le causan dificultades, pero no se da cuenta ni reconoce que están relacionados con la pérdida. Sí, eso puede ocurrir, es relativamente frecuente, ¿no? Pero no deja de ser un duelo patológico, ni una característica. Puede ser una forma de presentación que pueda tener el duelo patológico. ¿No? Y vamos a ver cuáles son las etapas del duelo, que creo que esto sí no lo habíamos visto. No está la de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sí. Son las etapas que había descrito Kübler-Ross. Pero no vamos a pasar por esas etapas al cual está puesto. No necesariamente pasamos por estas. Pueden a veces presentarse ambas juntas o varias juntas, ¿no? Pero para propósitos, como digo, de procesar bien ante qué etapa estamos, mejor es verlo como describí hace un momento. Un duelo agudo y un duelo integrado. En la integración pueden estas etapas subsumirse dentro de este proceso, porque el duelo no es un estado, es un proceso por el cual un individuo pasa, ¿no? Puede ocurrir estas etapas, pero no necesariamente todas son inclusivas. Claro, ¿no? ¿Y el estrés postraumático podría aparecer también? Dependiendo de la forma en la cual se perdió al ser querido. Imaginémonos, no es lo mismo perder a un ser querido por una enfermedad que por un asesinato, ¿no? Entonces, una pérdida aguda y violenta de un ser querido puede desencadenar un cuadro de trastorno de estrés postraumático, pero el síntoma principal en igual es el temor, el miedo a que la circunstancia reaparezca, no el sufrimiento, el dolor, ¿no? En eso probablemente se diferencian ambas patologías. Y luego también hay personas que directamente como que no expresan, ¿no?, el duelo, quizás esa tristeza, ¿no? Y ahí viene como que la crítica, ¿no?, a veces del ámbito social, ¿no?, que dicen, pero tú que eres, tienes corazón de piedra, no lloras, no sientes, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas, por ejemplo? Creo que cada uno tiene derecho a expresar su emocionalidad como mejor convenga, y los demás a aceptarla. Criticarlo no tiene sentido. Aceptarlo. A veces como que estamos acostumbrados, ¿no?, como le decía Yasmín antiguamente, que la persona que había perdido a alguien tenía que estar de luto y vestirse de negro, ¿no? Y si no lo hacía, quizás antes era una falta de respeto. Y además hay que tener claro en algo, una forma de expresión sintomática del duelo es el sentirse embotado emocionalmente. O sea, una especie de embotamiento emocional en donde no se expresa todo
puede también ser una forma de duelo y tiene que ser aceptado. Así es, ¿no? La aceptación, muy importante, no solo la aceptación ya de la pérdida, sino de la aceptación del entorno hacia nosotros también, de la forma en cómo vivimos nuestro duelo. Pausa en Junta Médica, ya regresamos, envíenos sus consultas, se los vuelvo a repetir, ya volvemos. En Junta Médica estamos hablando del duelo, y vamos a recordarles, ¿no?, que los 3 duelos en realidad más importantes es la pérdida de la pareja, ¿no? Sí, la pérdida de los padres. La pérdida de los padres y la pérdida del empleo. Y la pérdida del empleo. Claro, aquí no colocamos la pérdida de un hijo, porque es algo que no tiene nombre, es un dolor demasiado catastrófico o que incluso puede llegar a derrumbar al sujeto en sí mismo, pues, ¿no? Pero sí, hay estudios, investigaciones que dicen que son las 3 pérdidas más importantes y que están en ese orden, que no hay nada tan crítico como una separación o la pérdida de la pareja tangible que haya fallecido, claro, la pérdida de los padres y, en tercer lugar, la pérdida del empleo. Por eso es que muchas veces es muy complicado cuando un colaborador va a ser desvinculado y no hay un proceso de acompañamiento previo, explicación, ¿no? O cuando, por ejemplo, vemos que una persona está en plena transición laboral y vemos que no le va bien en las entrevistas, ¿no? Hay también un matiz ahí de tristeza, pena, de dolor que no se está trabajando y que muchas veces en el día a día decimos, bueno, pero encuentras otro trabajo, claro, pues, ¿no? Como queriendo que se recomponga rápidamente y no necesariamente es así. Y ahora también sería bueno que nos centremos un poco en las relaciones sentimentales, ¿no? En la pérdida de la pareja, no porque ha fallecido, sino porque ha habido una separación de por medio. Claro. Ahora, todas las pérdidas tienen en común ciertos cambios neurológicos y hormonales dentro del cerebro, porque se produce ante eso una reacción de estrés, que es normal, natural, pero cuando esto se desborda puede el estrés no cesar y producir daño a nivel de algunas neuronas que regulan el estado anímico y producir la enfermedad a largo o mediano plazo. Entonces uno tiene que estar consciente de ese tipo de reacciones que son normales, pero que en personas que no pueden procesar adecuadamente estas pérdidas puede dar lugar a la enfermedad mental. Claro. O a los síntomas físicos, ¿no? A los psicosomáticos. Así es, ¿no? Como llamamos mareos, sensación de fatiga, náuseas. Angustia, ansiedad, y comienzas a comer más y comienzas a subir de peso, el colesterol. No solo eso, sino que los individuos afectados por un duelo, se ha visto, por ejemplo, hay estadísticas, en ancianos, la pérdida de un esposo o una esposa al cabo de un año, el otro también se puede. Eso le iba a decir, ¿no? Porque eso se dice mucho, ¿no? Dicen, no va a aguantar mucho porque ya se le fue el compañero de vida, ¿no? O la compañera de vida. Claro, es que no se toma en cuenta eso y no se brinda ayuda a la persona que está afectada, basándose justamente en ese prejuicio, ¿no? Cuando debería, ese ser el momento en el cual esta persona debería tener una importante ayuda, no solamente médica, sino psicológica y familiar sobre todo. Así es, ¿no? Y ahí justamente era lo que le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos decir? Me dice, escuchar. Lo más importante es escuchar, ¿no? Agobiar a esa persona. Y luego hemos hablado de las mascotas también, ¿no? Que a veces las personas se encariñan tanto, ¿no?, con una mascota, otras no entienden, ¿no?, cuando esta mascota ya pues se va, fallece. Y a veces lo que decía Guillermo, ¿no?, la suplantamos. Automáticamente se murió, por ejemplo, nuestro perrito, traemos uno nuevo a casa. El reemplazo. El reemplazo. ¿Eso está bien? No está mal. Ajá. Porque no hacerlo, ¿no?, puede ser evidencia de un duelo patológico respecto al animalito. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que traer un animal de reemplazo es traicionar al animal que nos acompañó y que se murió. No, pues, de alguna forma uno tiene que entender el ciclo de vida, ¿no?, de los animales que nos acompañan, y traer otro nuevo no está reemplazando otro, está simplemente ayudándonos a poder pasar inclusive este duelo. ¿No? Pero ¿cuál sería lo recomendable? ¿Quizás esperar un tiempito prudente o lo podemos hacer al día siguiente, si la persona sí lo quiere? Depende de cada quien también, ¿no? O sea, si vemos que es, otra vez, este sujeto que tiene dificultades para procesar la falta, ahí vemos que de repente se pueda estar saltando el sufrimiento, ¿no? Porque de repente dejar pasar un mes, ¿no?, para que también el proceso de dolor se dé, se sufra, como guardar luto, ¿no?, en términos de tiempo, y después tener una mascota nuevamente, ¿no? Porque también lo podríamos aplicar con las personas.
¿no? Una vez que fallece el ser querido, y hay personas que se reenganchan y reconectan inmediatamente. Entonces, si es inmediatamente, quizá ahí tenemos que sospechar un poco, porque se está tratando de saltar el dolor, uno, y dos, porque toda esa carga afectiva que uno deposita, ya sea en la mascota o en el ser querido, lo que uno está haciendo es esta transacción, pues, ¿no? De aquí, la paso aquí inmediatamente y es como, no pasó nada. Entonces, oye, no es que no pasó nada, acabas de perder algo que ha sido muy importante en tu vida, pero quizá también muchas personas lo necesitan porque, otra vez hablando del sentido, necesitan darle un sentido a su vida, ¿no? Entonces, no hay que estigmatizar las acciones, pero sí hay que como que fijarse, observar, estar atentos a por qué se hacen las cosas. Y que hay aquellas personas que, por ejemplo, están atravesando por un duelo y se empiezan a meter en un montón de proyectos, tienen esa energía como que desmesurada. ¿Qué hay con aquellas personas? La manía. Hay que descartar ese proceso maníaco y hipomaníaco. Exacto. No solamente el involucrarse en varios proyectos que pueden inclusive ser megalómanos, sino si hay cambios en el sueño, en el apetito, en la energía física, en la velocidad con la que uno piensa. Todo eso podría perfilar entonces un episodio maníaco o hipomaníaco que requiere una atención médica, ¿no? Porque esto puede desbordarse y puede hacer que el individuo sufra más además del duelo que está pasando. Porque está reprimiendo algo, como que lo estuviese escondiendo. Porque está padeciendo la enfermedad mental, ¿no? Asociada al duelo. Muy bien. Vamos a ver ahora sí nuestra segunda parte del caso. A mí me dan la noticia de mi papá en un escenario. Entonces, cuando yo llamo a una amistad, le digo, a mi papá lo acaban de desahuciar. Recordé unas palabras de un primo en pleno velorio de su mamá, creo que él tuvo que ir a cantar, porque ella tenía un contrato. Entonces, yo estaba en el contrato el día que dan la noticia final, pues, del cáncer. Entonces, el público no tiene la culpa, sigue cantando, va a bailar a la gente, que se diviertan y que se rían, y yo seguía. A la semana que falleció mi papá me llamaron para un contrato, por ahí sí dije no, como que no me sentía todavía con los ánimos de ir a cantar, ¿no? Y a los 15 días sí acepté un contrato y sigo aceptando los contratos musicales que se presentan. Mi papá era muy querendón, muy sobreprotector, muy cariñoso, cosa que a veces veo poco en los jóvenes de ahora. Entonces, no perder eso. A veces amamos tanto a nuestros padres, a nuestros seres queridos, pero lo vemos que está sufriendo en su leche de muerte, ¿no? Está en una agonía bien triste, pero sin embargo a veces le decimos, Señor, que no se muera, ¿no? Está sufriendo, pero lo queremos a nuestro lado. Yo recuerdo con mi papá, decía, papá te quiero. Y le preguntaba a él, o a veces no era necesario, mi papá venía y decía, hijito, te quiero. Las peleas en el hogar siempre van a haber. Yo como hijo tuve muchas peleas, discusiones con mi papá, pero nunca dejé de amarlo. Gozarlo hasta el último, amarlo hasta el último, recordarlo a nuestros seres queridos con ese amor incondicional, recordar lo mejor de ellos. Muy bien, a ver, comentarios sobre nuestro caso. Muy interesante que él, siendo músico, ¿no? Trabajando en algo que es precisamente muy animado y que tenga que transmitir esa energía, él haya querido de repente postergar un poco el reinicio por cómo se sentía, ¿no? Pero bueno, también luego ve que de repente es el momento adecuado, ¿no? Se equilibra y lo vuelve a hacer. Es importante también rescatar ahí que tiene la capacidad para poder volver a sentirse animado, para seguir con sus proyectos, con sus cosas en la vida, ¿no? Porque lo más difícil del duelo es, claro, seguir adelante sin ese algo tan especial o ese alguien que estaba a nuestro lado, y a pesar de eso saber que la vida continúa y que, bueno, la transitamos un poco solos, ¿no? Pero que toca seguir transitándola, ¿no? Claro, ¿no? Y Guillermo... Ha hecho incidencia esta persona en algo que es fundamental. El duelo tiene una finalidad y una funcionalidad que culturalmente le hemos dado. Sirve para poder incorporar a la persona fallecida en nuestra personalidad para el resto de nuestras vidas, para no olvidarlos y para que formen parte de nuestra
propia forma de enfrentarnos al mundo. Es muy claro lo que he dicho respecto de las bondades de su padre, de quién era su padre y de cómo esto él lo ha incorporado a sí mismo, inclusive trata de que sea esto una especie de ejemplo para el resto de las personas, porque eso justamente es lo que tiene el duelo. El reconocimiento de la fatalidad de la existencia humana y de que en determinado momento vamos a tener un fin, vamos a acabar. Pero esto no puede terminar ahí, en el sentido de que deberíamos incorporar a los padres, a las personas que mueren, que son cercanas nuestras, en nuestra propia existencia. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la pausa nuevamente. Para volver ya tenemos varias consultas para nuestros invitados. Nos vamos de inmediato al Facebook con consultas. A ver, Paola Araujo dice: buenos días, hace 2 años perdimos a mi suegro. Mi esposo y sus hermanos están tratando de entender que ya no está y que él sigue acompañándolos tal vez de otra manera. Pero mi suegra está muy deprimida, no desea salir ni viajar y muchas veces pues se limita a compartir. ¿Cómo se le puede ayudar? Habría que definir varias cosas. Primeramente, la edad de la señora. Y segundo, si hay depresión o no hay depresión. El que lo diga uno no significa que hay depresión, porque la depresión es tristeza, más una gama de síntomas, insomnio o más sueño que lo normal, pérdida de apetito, falta de concentración y de motivación, ideas de morirse. Tendría uno que tener el cuadro completo para poder decir, claro, habría que ayudar de esta forma a esta persona. Porque ya hace 2 años que ya falleció su esposo. O sea, ya pasaron esos 6 meses que decía Guillermo. Quizás sí invitarla a que pueda ser evaluada psicológicamente, psiquiátricamente, para ver si se anima de repente por un proceso corto, para tener más información y saber qué está pasando ahí, por el tiempo más que nada, ¿no? Pero justamente es muy difícil que esas personas no vayan por su propio pie, ¿no? Quizás a visitar a un psicoterapeuta, un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? ¿Cómo podría ser la familia para llevarla de repente? De una forma no agresiva, ¿no? Conversar y tratar de entender lo que le está pasando, qué es lo que está ocurriendo realmente con ella. Pues si es una depresión, estos síntomas los va a tener, ¿no? Y son evidentes para todos, porque el individuo afectado por una depresión cambia en su forma de ser habitual, es notorio el cambio. Y las personas que viven alrededor de esta persona se van a dar cuenta. Un individuo que está en un duelo pasa por este proceso de cambio, pero no es permanente esto, ¿no? Pero 2 años ya habla de que algo está ocurriendo aquí, ¿no? O es un cuadro depresivo o es un duelo patológico. Y con los datos no es suficiente para poder hacer uno esta distinción. Muy bien, ¿no? A ver, vamos entonces con la siguiente consulta. Oscar Salazar: si bien dice es un dolor que no se siente muy profundamente, hay ocasiones que no se logra superar. ¿Cómo ayudar o cómo saber cuando una persona ya ha superado el duelo o simplemente lo ha hecho parte de su vida? Bueno, como conversábamos hace un momento, superar el duelo es incorporar ya dentro de tu vida. Dentro de la vida. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es una redundancia, me parece. Claro. No, como decía Yasmín, sería diferente si la persona convierte su vida en un duelo constante. Sí, claro. Si se pasa la vida en duelo, o se forma, o sea, se vuelve su forma de vivir, de interactuar, comienzan de repente a verse varios aspectos de su vida inhibidos, su capacidad para producir, trabajar, sí, ahí la vida se convierte en duelo. Pero si ya se incorpora como parte de, acabó el colegio, hay personas que van a partir, hay amigos que no voy a volver a ver, me voy a mudar varias veces, y puedes aceptarlo de manera normal, entre comillas, no hay mayor problema, ya está incorporado. Claro, ¿no? Y ya para, más o menos para tratar de responder la pregunta de fondo es: ¿cómo sabemos cuando ya hemos superado un duelo? Es que es difícil poder no reaccionar mal en un aniversario o en cualquier otra fecha ante el recuerdo. Y eso uno puede asumir, uno puede interpretar, no, aún no supera el duelo. No, no es así. Es parte normal de las reacciones emocionales el recordar a un ser querido y llorar ante este recuerdo. Y eso no significa que no he pasado el duelo. Claro, ¿no? O sea, es muy difícil definir. No, ya aquí llegaste a esta etapa, ya lo superaste y de aquí en adelante ya no, ¿no? Claro, no, o sea, hay es muy una complicado. cierta capacidad para recordar con todas las emociones.
¿no? Como que de manera equilibrada. Recuerdas cuando pasaba esto y sonríes, recuerdas cuando pasaba esto otro y te molestas un poco, ¿no? La capacidad para recordar con todas las emociones a las personas nos dice que nosotros estamos tratando de ver de manera equilibrada el recuerdo de esa persona, ¿no? Sería como un probable predictor, pero más nada. Muy bien, a ver, vamos con otra consulta. Era la de María Emma. A ver, dice, la de Ángela, dice, una niña de 5 años que no recuerda la vivencia con su padre, la vivencia con su padre fallecido, ¿no? Sí, pero se me fue la pregunta. A ver, no la tenemos por aquí. Ahí está, nuevamente. A ver, una niña de 5 años que no recuerda la vivencia con su padre fallecido en su temprana infancia, en este caso particular, ¿cómo sería? Volvemos nuevamente, por favor no me muevan la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería su proceso de duelo? ¿A qué nivel emocional afecta esto para su desarrollo? Cuando los niños, hay detectores en los niños, si bien no los podemos ver tristes, lo que pasa es que de repente comienzan a tener bajo rendimiento cognitivo, ¿no? En el colegio vemos que sus calificaciones bajan, ¿no? Entonces ahí podríamos estar viendo un posible impacto en un área de desarrollo que es el aprendizaje, o hay una dificultad para que estén atentos y concentrados, ¿no? Y con respecto a la parte del recuerdo del padre, bueno, nosotros, todos los seres humanos, familiarmente no hemos tenido la dicha de conocer a todos nuestros antepasados. Sin embargo, sabemos historias o tenemos una narrativa de tu bisabuelo, esto y aquello, claro, y era así, ¿no? Entonces, quizás sí va a ser más importante que esa narrativa esté bien construida o que algún adulto se la preste al niño, ¿no? No como a modo de cuento, porque va a parecer que uno le está contando cuentos sobre cómo fueron estas personas que ha perdido, pero es necesario para que el niño también de repente se construya y sepa, mira, mi papá era una persona a la que le gustaba jugar fútbol y yo me identifico con eso, claro, ¿no? Pueda encontrar elementos identificatorios desde su historia con los cuales de repente enganchar y poder saber que puede incorporar esas partes en su día a día. Hay que tomar en consideración algo. En este caso, aparentemente, la niña no recuerda porque aparentemente tiene una edad muy pequeña. Aquí lo importante es la consecuencia de esa pérdida. Y ya es algo conocido que el que uno pierda un familiar cercano, el padre en particular, la madre en particular, va a ser un elemento predictor de un cuadro depresivo en el futuro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo iría más bien por ver qué elementos pueden estar generando en ella, en esta niña, que pudieran en el momento adecuado o en el momento inadecuado, perdón, hacer que esto se convierta en un cuadro depresivo, porque hay una predisposición. La predisposición de esta pérdida temprana puede dar lugar en algún momento a un cuadro depresivo en esta persona. A pesar de que no tenga recuerdos. A pesar de que no tenga recuerdos. Muy bien, ahora vamos con la siguiente. Fernando dice, hola, ¿es común que el duelo cause hipotiroidismo? En este caso, muerte de un padre. No tiene absolutamente nada que ver el hipotiroidismo con esto. Pueden haber cambios hormonales, eso es cierto, ¿no? Mediados por la glándula suprarrenal, ¿no? Pero de ahí a que esto genere un cambio en la tiroides que funciona, diríamos, casi aparte de las glándulas suprarrenales, no tiene relación. No hay una relación. No. Ajá. No necesariamente. Muy bien, María Emma dice, buenos días, hace un mes perdí a mi abuelo, ¿no? Y aún me duele su partida, tengo una hija de 3 meses, prácticamente la descuido. Bueno, la pérdida de un abuelo depende también de cuán cercano es. La cercanía, sí, ¿no? Claro. Si este abuelo reemplazaba al padre o no, es prácticamente perder al padre, ¿no? Entonces, el que esté teniendo este descuido aparente de su hija, el que esté sintiendo esto con respecto a la pérdida, es el proceso normal del duelo, ¿no? Habría que ayudarlo más bien, ¿no? A que pudiera esta función que no la está cumpliendo adecuadamente, pues con la ayuda de los familiares podría superarlo. Puede superarlo. Muy bien, ahora vamos con la última que es, ¿con cuál vamos? Con Sara, a ver, dice, por favor no me muevan la pregunta, a ver, dice, y en los casos de pérdida de familia, no de fallecimiento, casos como personas con Alzheimer, ¿también son consideradas etapas de duelo? No lo son realmente, ¿no? El duelo es un proceso. Bueno, es que hay que ver también. Una persona con Alzheimer no va a perder sus funciones mentales
bruscamente. Es un proceso de pérdida continua en donde la persona que acompaña al individuo con Alzheimer va a ir poco a poco asumiendo las funciones que esta persona está perdiendo, ¿no? Por lo general, esto se diferencia notoriamente de lo que significa la muerte de alguien, porque es la inexistencia física y espiritual de esta persona. En el Alzheimer se pierde espiritualmente esta persona, ¿no? Pero físicamente está presente en su vida. Exacto, ¿no? Porque dices que no tiene nada que ver con lo que era, pero como yo la conocí. Claro, pero sí hay, el entorno es el que sufre como una especie de pérdida y de separación, porque la persona que sufre Alzheimer empieza a perder su historia un poco y a reconocer a las demás personas. Entonces yo como sujeto frente a una persona que no me reconoce y que ha sido de repente mi padre, mi madre, mi abuelo, alguien muy cercano a mí, va a tener un impacto muy profundo en mí, ¿no? Porque no está siendo capaz de reconocer quién soy, cuál es mi nombre, los momentos que hemos compartido. Entonces sí hay una herida en la subjetividad del otro, de la persona que está enfrente, que se podría empezar a procesar como separación o como duelo en sí mismo, pero es en el otro lado, no en la persona que tiene Alzheimer. No es un duelo en sí mismo, pero sí es una pérdida de cómo es que yo soy reconocida para el otro objeto. Claro, ¿no? Y ya vamos con la última. Milagros, de San Martín de Porres, tiene 47 años. Dice que su papá murió, ¿no? Y la pena ha sido muy fuerte y actualmente su mamá está muy delicada de salud. La mamá tiene 20 años más que esta persona, ¿no? Y le dijeron que debía estar lista, dice, pero deseo saber qué puedo hacer por esta carga, dice ella, ¿no? Soy mamá y cómo puedo reaccionar a este caso con mi familia. O sea, ella se tiene que hacer cargo de la madre que ha perdido, ¿no? al esposo. Qué difícil, porque algo que pensaba no solamente para esta pregunta, sino para también la señora que lidia con su hija de 3 meses, es la labor de contención y sostenimiento. Entonces, cuando hay duelo, el fallecimiento, la pérdida de alguien, la labor de contención y sostenimiento uno la pierde, ¿no? Se queda como en el aire y espera más o menos ser abrazado, contenido, acompañado, y es una función que tiene que hacer el entorno, pero si el entorno solamente soy yo, ¿no? Como persona adulta, mayor, y tengo niños más pequeños y no sé bien cómo lidiar con la situación, sí, yo al menos recomendaría que haya algún tipo de acompañamiento, porque este descuido del afuera también es un espejo del descuido que está habiendo internamente, ¿no? Perfecto. Claro, vamos, pero repito, para no dejarles sin la conclusión final. En este tipo de situaciones es necesario que el individuo que está pasando por esto no pierda el cuidado de sí mismo. Es fundamental. Sí. Mucha gente trata de anestesiarse ante las pérdidas, ¿no? Entra en el consumo de alcohol, de sustancias, ¿no? Del juego, y entonces eso va a impedir que el proceso de duelo se dé adecuadamente. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado en Junta Médica. Empezamos 9 en punto, así que nos vamos a las 10 en punto. A ver, que quede claro que hoy es nuestro último programa en vivo aquí en el programa. De ahora en adelante lo que ustedes van a ver son programas que ya se han emitido durante todo el año. La Junta Médica se va de descanso también, pero regresamos a la vuelta de la esquina. En 2019 volvemos recargados y con muchísimas novedades. Que tengan todos unas felices fiestas y bueno, quiero agradecerles a todo el equipo en general que ha hecho posible que este programa salga adelante todos los días, pero sobre todo a ustedes que nos ven día a día. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos.